Bien. Saco los rubros del balance inicial, ¿sí? O sea, copiamos los mismos rubros para lo que vamos a proyectar, ¿sí? Y bueno, y vamos a ir viendo uno por uno la fórmula desde el punto de vista contable que usaríamos para calcular cada uno de los rubros. Vamos a ver qué cuentas forman o cuáles son las cuentas principales de un rubro determinado, como para razonarlo, ¿sí? Y que no tengan que aprenderse las 12, 15 fórmulas de memoria, ¿sí? Obviamente ahora tienen la facilidad que las pueden tener ahí a mano, ¿sí? Pero igual, vamos a aprender a razonarlo, porque bueno, nunca se sabe lo que puede pasar de aquí en adelante, en qué momento volvemos a la presencialidad, aunque sea parcial, ¿sí? Aparentemente falta poco. ¿Hola? Hola, profe, consulta. Buenas Sí. tardes. El estado de situación patrimonial proyectado ahí lo copió ¿de dónde? Lo copié del balance inicial de la primera hoja de referencias. ¿Sí? Bien. Copié los rubros. ¿Sí? Estos son los saldos iniciales que vamos a tomar en cuenta para calcular los saldos finales, o sea, los saldos proyectados al 30 del 11. Estos son los saldos al 31 de agosto. ¿Sí? Bien, gracias. Pero los rubros los saqué de ahí, de esa primera hoja de referencias. Entonces, el primer rubro que tenemos es Cajibanco. ¿Qué vamos a hacer con Cajibanco? Acá tenemos todo el desarrollo de Cajibanco a lo largo del periodo que estamos presupuestando, es decir, sus saldos iniciales, sus saldos finales, el saldo con financiamiento. O sea, fuimos viendo mes a mes cómo iba variando el saldo de Cajibanco. ¿Sí? Por el tema, influido por el tema de los superávit o de los déficits, como en este caso. ¿Sí? Entonces, de todos estos datos que están acá, ¿cuál es el saldo final que vamos a tomar para el rubro Cajibanco al 30 de noviembre? ¿Qué les parece? 75.000. Estos 75.000, exactamente. ¿Sí? Estos 75.000, el saldo final de caja con financiamiento del último mes, es el que tomamos para el rubro Cajibanco. Entonces lo copiamos de ahí. Es el único rubro donde no vamos a empezar con el saldo inicial, como en todos los demás sí. ¿Pero por qué? Porque acá partimos del saldo inicial cuando hicimos todo este tema al final del presupuesto de caja. ¿Sí? Tomamos este saldo inicial y llegamos a este saldo final al 30 de noviembre. ¿Sí? Entonces, vamos a poner los 75.000 acá, en el estado proyectado. Vamos a ir con cuentas por cobrar o créditos por ventas. ¿Qué cuenta les parece como la más representativa del rubro cuentas por cobrar por ventas o créditos por ventas? ¿Cuál es la cuenta principal de ese rubro? Deudores por ventas. Deudores por ventas, exactamente. Entonces, vamos a partir del saldo inicial. ¿Cómo se incrementa la cuenta? ¿Por qué operación se incrementa la cuenta deudores por ventas? Sería cuando la debitamos. ¿Cuándo la debitamos? ¿Por qué operación debitamos surge la... O sea, aumenta el saldo de deudores por venta? ¿Por qué operación? Por una venta. Y por una venta que nos quedan debiendo. Claro, por una venta a crédito, ¿sí? Entonces acá vamos a poner como que suma al saldo inicial las ventas a crédito, ¿sí? Podemos tomar todas, porque después vamos a tener, ya vamos a ver en los ingresos, digamos, lo que resta al rubro, según con lo que tomemos, con lo que suma al rubro, es lo que tomamos con lo que resta al rubro, lo vemos. Pero esas ventas que tomamos, ¿son con IVA o sin IVA? Con IVA. Con IVA, porque es el total facturado, ¿sí? Nosotros, ¿qué asiento haríamos si estuviéramos haciendo contabilidad?
deudores por ventas, ¿sí? A IVA débito fiscal a ventas, ¿sí? Entonces, deudores por venta va a ser ventas más IVA. El total de la factura, o sea, de lo que le facturamos a cada cliente, ¿sí? Va a ser deudores por venta. Entonces va a ser la venta con el IVA incluido, o más el IVA, ¿sí? ¿Y cómo va a disminuir la cuenta de deudores por venta, deudores morosos, deudores de gestión judicial? ¿Cómo va a disminuir? ¿Con qué operaciones? Cuando nos pagan. Claro, con las cobranzas. ¿Sí? En la cobranza, obviamente, va a tener el total facturado que vamos a cobrar. ¿Sí? O sea que también ahí vamos a tener IVA incluido. Entonces, la fórmula que usamos es saldo inicial más ventas con IVA menos cobranzas. ¿Sí? Y llegamos al saldo final del rubro. Entonces, ¿de dónde sacamos el saldo inicial? El balance inicial. Del balance inicial. Vamos a la hoja de referencias. Cuentas por cobrar, 769.700. ¿De dónde podemos sacar? Acá sí vamos a ir al presupuesto de caja, ¿sí? Porque acá vamos a tener cobranzas, ventas con IVA. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese dato? Si nos venimos acá tenemos septiembre, octubre, noviembre, las ventas netas. Esa no me interesa. Pero acá tenemos ventas con IVA incluido. ¿Sí? Estas tres. De los 3 meses. Total facturado es venta masiva. ¿Sí? Entonces, sumamos estas tres. Solamente esas tres. Ojo con la fórmula porque les toma todo. Y me da 4.481.000. Es decir, que esas son el total de las ventas con IVA del periodo septiembre, octubre y noviembre, que es el periodo que estamos presupuestando. Entonces, esto es lo que vamos a sumar. ¿Y qué vamos a restar? Dijimos que la cobranza. ¿Qué cobranza? Cobranza. Y las dos. La cobranza del 85 y el 15% debajo de total facturado de los 3 periodos en evaluación. De los 3 periodos, más las cobranzas de gestión judicial, más las cobranzas de deudores morosos. Todo esto va a estar en este subtotal que hicimos. Por eso lo hicimos. ¿Sí? Total de ingresos por ventas. ¿Sí? Entonces, la suma de las 3 cobranzas de septiembre, más la de octubre, más la de noviembre, es lo que vamos a restar como cobranzas del periodo. Entonces, sumamos las 3 y esas son las cobranzas del periodo. 4.467.000. Entonces, sumamos esto y restamos las cobranzas como hemos visto acá. Entonces, ventas con IVA. Vamos a la celda G4. 4.481.235. Cobranzas. Voy a la celda total de ingreso por venta, G9. Y llego al saldo final, saldo inicial, aplicando la fórmula. Más ventas con IVA, menos cobranzas. Y eso lo coloco acá. 783, 377. ¿Sí? 783, 377. Bien. Este rubro siempre va a ser igual. ¿Sí? Siempre va a tener esta fórmula y siempre vamos a tomar estos datos de ventas con IVA o total facturado y de cobranzas o total de ingresos por venta. Vamos a partir del saldo inicial y vamos a llegar al saldo final.
En cambio, en una cuenta, en un rubro como otros créditos, tenemos mucha cantidad de cuentas que pueden influir en ese rubro. A ver, ¿qué cuentas pueden influir en el rubro otros créditos? No sé. Acuérdense lo que tenemos acá, ¿no? Comisiones. Claro, las comisiones. ¿Por qué? Porque hay comisiones que van a quedar devengadas y no cobradas, 69.000, y va a haber comisiones que vienen de periodos anteriores, es decir, que era algo que teníamos a cobrar el 31 de agosto, como lo cobramos en el periodo, lo tenemos que restar. ¿Sí? Y después cosas que están dentro del periodo, pero que son de septiembre, que se cobran en octubre, o esta que eran rentas devengadas y cobradas en el periodo, eso no, porque si la tendríamos que sumar a la fórmula y restarla en la fórmula. ¿Sí? Entonces estas dos no las tomamos en cuenta. ¿Sí? Sí tomamos en cuenta las comisiones devengadas y no cobradas, es decir, nos quedan comisiones a cobrar al final del periodo, se suman al rubro, y teníamos comisiones a cobrar al final del periodo, o sea, cuando se inició el periodo presupuestario, como la cobramos dentro del periodo, estos 32.000, se restan del rubro. ¿Sí? Ya no está más a cobrar porque ya lo cobramos. Entonces, en primer lugar tenemos comisiones. ¿Qué más podemos tener en otros créditos que no sean comisiones? Podríamos tener cualquier otro ingreso, alquileres a cobrar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, eso, cualquier cuenta de resultado por un ingreso secundario que quedara a cobrar, ¿sí? Estaría dentro de este rubro. ¿Pero qué más hay dentro del rubro otros créditos? ¿Los intereses, profe, están dentro de otros créditos? Si hubiera intereses a cobrar, sí, podría ser. Pero también podría estar según qué intereses sean. Podría estar dentro del rubro cuentas a cobrar o créditos por venta, el anterior. Bien. El giro en descubierto sí, o sea, está como otros créditos, ¿no? El giro en descubierto es un pasivo. Es algo que la empresa debe. Perdón. ¿Sí? Anticipo de impuestos tenemos en otros créditos. ¿Sí? Todos los pagos anticipados están en el rubro otros créditos. Entonces, si le damos un adelanto al personal, un adelanto al sueldo, va a estar en otros créditos. Si pagamos un anticipo de impuesto a la ganancia, va a estar en otros créditos. Si nos queda un saldo a favor del IVA, va a estar en otros créditos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener saldo inicial. Vamos a partir de ese, siempre el saldo inicial en todos los rubros, menos Cajibanco. Los pagos anticipados, cualquiera sean los pagos anticipados de impuestos o de otra cosa, van a ir sumando. O sea, acá vamos a poner anticipo de impuesto a las ganancias en el caso del práctico. Comisiones devengadas y no cobradas. Lo vamos a sumar. Comisiones de periodos anteriores cobradas en el periodo. Lo vamos a restar. Si yo tuviera un uso de un anticipo, supónganse, yo voy a pagar la declaración jurada de impuesto a las ganancias y tengo 5 anticipos ya pagados, los voy a restar, es decir, los voy a usar para pagar menos. Entonces, cuando uso los anticipos que pagué, se restan. Cuando pago un anticipo, se incrementa el activo y se suma. ¿Sí? Pero también podría tener deudores varios. ¿Sí? Cuando yo vendo un bien de uso, por ejemplo, y me quedan debiendo, no va a ser deudores por venta, sino que va a ser deudores varios. Eso también va a entrar acá. Y si hay un cobro de esos deudores varios, como hay un cobro de clientes, digamos, va a entrar como un cobro restante al rubro. ¿Sí? Pero acá, ¿qué tenemos? Saldo inicial, tenemos el anticipo de impuesto a ganancia, no lo hemos usado, entonces tenemos solamente cuando pagamos, y tenemos las comisiones devengadas y no cobradas y las comisiones anteriores que se
cobran en el periodo. Y llegamos al saldo final. Por lo cual este rubro puede variar, ¿sí? No siempre va a ser el mismo, o sea, con las mismas cuentas, ¿sí? Porque depende de qué tengamos en el práctico. Entonces, saldo inicial, vamos al balance inicial, otros créditos, 92.700. ¿Qué anticipo de impuestos a las ganancias hemos pagado en el periodo? Estos de 16.200. El único que pagamos. ¿Sí? Entonces, esos 16.200 lo coloco como un anticipo de impuestos a las ganancias que pagué. 16.200. ¿Qué comisiones se incrementan el rubro? O sea, comisiones devengadas y no cobradas. ¿Cuáles son las comisiones devengadas y no cobradas de estas que vimos? 69.010. Claro, 69.010. ¿Por qué? Era una comisión de noviembre, de octubre, que se va a cobrar fuera del periodo. Entonces quedan como comisiones a cobrar. Aumenta el activo. ¿Y cuál es la comisión de periodos anteriores que cobramos en este periodo? Estos 32.600 que son de agosto. Estos no son comisiones de periodos anteriores porque son de septiembre, o sea, están dentro del periodo. ¿Sí? Entonces, estas se restan porque vienen de periodos anteriores, estas se suman porque son de comisiones devengadas en el periodo y no cobradas. Entonces, comisiones devengadas y no cobradas son los 69.010 y comisiones anteriores son las que cobramos en septiembre, que son de agosto, 32.600. Si nos vamos acá, para que lo tengan claro, estos 32.600 son los de agosto, ¿sí? Que cobramos en septiembre. O sea, son de periodos anteriores. ¿Cuáles quedaron pendientes? Y quedaron pendientes la de octubre, que por una cuestión estacional se demoraba más de 30 días, y la de noviembre, que se cobra los 30 días. Entonces, la suma de los dos, octubre más noviembre, son los 69.010. ¿Sí? Bien. Por lo cual ya puedo sacar el saldo final. Saldo inicial, más los anticipos pagados, o cualquier anticipo que la empresa haya pagado, de cualquier índole, más las comisiones devengadas y no cobradas, menos las comisiones de periodos anteriores cobradas en el periodo. 92.700 más 16 más 69 menos 32.600. 145.310. Entonces, ¿qué hago? Lo coloco acá. 145.310. Bien. Vamos con bienes de cambio. Cuenta representativa de bienes de cambio sería en una empresa comercial como esta. Mercaderías. Mercaderías. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se incrementa la cuenta mercaderías? ¿Con qué operación? Las compras. Con las compras. ¿Compras netas o compras más IVA? Masivo. Más IVA. Me parece que no, porque el IVA es solo el activo nada más, el que te va a incrementar la cuenta de cambio. Exactamente. Vos harías este asiento en contabilidad. ¿Sí? Mercadería, IVA crédito a proveedores. Entonces, mercadería está neta de IVA. Proveedores, cuando veamos en el pasivo proveedores, ahí sí, igual que deudores por venta, va a ser, en este caso, compras más IVA. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces tenemos saldo inicial, tenemos compras netas del periodo y
cómo disminuye la cuenta mercadería? ¿Por qué operación? El pago a proveedores. Una venta. Una venta. Una vez. ¿Sí? Una salida de mercadería que se produce justamente con una venta. Entonces, saldo inicial más compras netas menos salida que se produce con la venta. ¿Por qué valor vamos a sacar la salida? ¿Qué asiento hacemos? Cuando hacemos una venta y inmediatamente después, ¿qué asiento hacemos? A mercadería. El de costo de venta. El de costo de Igual que el de arreglo. Entonces, la salida de mercadería va a ser por el valor del costo de ventas. Pues hacemos costo de venta a mercadería. ¿Sí? O sea que mercadería es la contrapartida del costo de ventas en este caso. ¿Sí? Bien. Entonces, saldo inicial, vamos al balance inicial. 942.600. Compras netas, las sacamos al presupuesto. Tenemos compras netas acá, ¿sí? Sin IVA. Sumo el periodo nada más, ojo, las 3, septiembre, octubre más noviembre. 2.210.940. Y resto el costo de ventas. 2.222.100. Entonces, compras netas, me voy a la celda G14, 2.210.940. Y la salida de mercadería la doy de baja por la contrapartida del costo de ventas, 2.222.100. Me queda un saldo final, saldo inicial, más compras, menos el costo de venta o la salida de mercadería, me queda 931.440 el saldo final. ¿Sí? Y ese saldo final es el que paso al estado que estoy proyectando. O sea que los bienes de cambio en la proyección. ¿Cómo? No te escuché bien. Que disminuyó los bienes de cambio porque tenemos un saldo inicial de 9.42 y pasa a 9.31. Claro, hubo más salida de mercadería que compras. Sí, por lo menos en valores. ¿Sí? Bien. Entonces me queda 931.440. Ya puedo sumar el activo corriente, o tener el activo corriente, la suma de los 4 rubros. 1.935.127. Y me quedaría bienes de uso para totalizar el activo. Bien, bienes de uso, como todos los rubros, salvo caja y banco, empiezo con el saldo inicial. ¿Por qué operación se va a incrementar el rubro bienes de uso, que podría ser rodados, maquinarias, cualquiera, ¿no? Muebles y útiles. Por la compra de bienes de uso. Claro, vamos a poner alta o compra, ¿sí? De bienes de uso, se suma. ¿Cómo va a disminuir el bienes de uso? Con la depreciación. ¿Y qué más? ¿Y por qué más? La venta. Por la venta. Bajas o venta. Y vamos a tener la amortización del ejercicio, ¿sí? Como también disminución, como dijeron por ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a disminuir? La amortización del ejercicio. ¿Por qué? Porque el asiento que hacemos es amortización acumulada, ¿sí? Entonces disminuye de acuerdo al asiento que hice de amortización del ejercicio. Y voy a llegar al saldo final. Entonces, eso es lo que tengo en la fórmula. Saldo inicial, más altas, menos bajas, menos amortización del ejercicio. Entonces, saldo inicial, voy al balance inicial. 1.518.640. ¿Qué compré? ¿Qué bienes de uso compré?
Si se acuerdan acá, compré un rodado por 756.000. Entonces, ¿dónde tengo eso? Lo tengo cuando hice las amortizaciones. El valor de origen por el alta, 756.000. ¿Sí? Entonces, lo copio de ahí. ¿Vendí algún bien de uso? No. No. Si hubiera vendido, ¿por qué valor le doy de baja? ¿Por el valor de origen o por el valor residual? Por el valor residual. Por el residual. Por el residual. ¿Sí? Porque tengo que dar de baja tanto la cuenta principal como la amortización acumulada de esa cuenta principal. Supónganse que tengo una única maquinaria y la estoy vendiendo, voy a tener que dar de baja la cuenta maquinaria, pero también la amortización acumulada maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que se va? El valor residual de esa maquinaria. Entonces, acá no vendimos nada, es cero. Pero si hubiera una venta, en el próximo práctico va a haber una venta, lo dan de baja por el valor residual. ¿Sí? ¿Y la amortización del ejercicio dónde la sacamos? Del cálculo que hicimos en la... No, y lo mismo que hicimos más arriba. Claro. Acá 42.946. 42.946, o la puedo sacar de acá 42.946. Con lo cual, saldo inicial más altas o compras, menos bajas, menos amortización del ejercicio. Consulta, profe, con respecto a los bienes de uso con respecto a los bienes de uso ya existentes, ¿no hacemos ningún cálculo? No, no, porque no hay compras, salvo que hubiera una baja. Y acá en la amortización vos has tomado la amortización tanto del bien que compraste como de las actuales. Los 42.000 están formados por los dos. Sí, listo. Sí. Entonces, Profe. 2.231.694, me vengo acá y lo copio. Profe, le hago una pregunta. ¿De dónde sacábamos la amortización del ejercicio? Que no todo pude ver. El cuadro de gastos operativos, el total. Sí. Ah, bien, listo. O Perfecto, cuando gracias. hiciste los cálculos que está acá abajo, al final. Claro, está la sumatoria y una parte de amortización trimestral. Claro. Bien. Bien. Y que sumo el total del activo, se va a cortar, volvemos a entrar. 1.935.000 más 2.231.694. 4.166.821 es el total del activo. ¿Sí? Entonces ahí terminamos con el activo. Después de la pausa, vamos con el pasivo. Bien. Entonces, la cuenta principal de este rubro es proveedores. Acá lo tenemos, ¿sí? Acá teníamos el asiento que hubiéramos hecho de ser contabilidad, mercadería, IVA a crédito a proveedores. O sea que los proveedores van con el IVA incluido. Es lo que nos facturan los proveedores. Si es un proveedor que es responsable en cripto, nos va a facturar el neto más el IVA. ¿Sí? Entonces, voy a partir del saldo inicial. Voy a sumar. Obviamente, cuando hago este asiento es por compra de mercadería. ¿Sí? Entonces voy a sumar las compras más el IVA dentro del periodo. Porque el asiento que hubiéramos hecho hubiera sido este. Tiene incluido el IVA. ¿Y qué vamos a restar? ¿Cómo disminuye la cuenta de proveedores cuando se debita? Cuando se le paga a los proveedores. Perfecto. Pagos a proveedores.
¿sí? Por ese motivo disminuiría el rubro. Y ahí llegaríamos al saldo final. Entonces, saldo inicial, lo saco del balance. Bueno, y la fórmula la tengo acá. Saldo inicial más compras con IVA menos pago proveedores. ¿Sí? La fórmula que utilizo en este caso. Entonces, saldo inicial lo saco del balance inicial. Me vengo a referencias. 428.650. Compra masiva. Si me voy al presupuesto de caja. Recién había usado este dato, que era la compra neta en mercadería. Acá voy a usar compra más IVA, o sea, voy a usar la celda G16. ¿Sí? Total de compras más IVA. Entonces, sumo los 3 meses. Y me da 2.675.237 las compras más el IVA. Y el pago de compras lo voy a sacar del total de pago a proveedores. La suma de estos 3. Entonces, sumo los 3 meses y me da la suma de los 3, 2.707.745. Entonces, le sumo esto al rubro, lo que le quedo debiendo a los proveedores, y le resto esto al rubro, o sea, lo que le pagué a los proveedores. Entonces, me vengo acá, compra más IVA, me voy a la celda G16, 2.675.000, pago a proveedores, me voy a la celda G20, 2.707.000, y llego al saldo final, saldo inicial, más compras masivas, menos pago a proveedores. 396.142. Me vengo acá y coloco el saldo de este rubro. 396.142. Profe, perdón, ¿cómo sacó lo del pago a proveedores? El pago proveedor, acordate que teníamos un subtotal, que era lo primero que sumábamos en los egresos. Total pago a proveedores o total pago de compras. Entonces, sumé estos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, me dio 2.707.745. Sí. Y eso es lo que coloqué acá. Ah, bien, no, le había entendido que había que restarle algo, por eso me perdí. Hay que restar porque de la fórmula para de sacar la el saldo cuenta final total. tengo que restar el pago a proveedores. Ese Sí, total sí, que eso sí. acabamos de ver. Claro, no, pensé que le restaba algo al pago de proveedores y ahí me confundí. Está bien. Entonces, bueno, saldo final 396.142, lo transcribo en el estado de situación patrimonial proyectado. Rubro préstamos. Bueno, esto es sencillo. Sencillo, digamos, cómo sacar el rubro. Obviamente, rubro préstamo, que suma y que resta el tema de los préstamos. ¿Sí? Si saco un préstamo, suma, nuevo préstamo. Si pago capital de préstamo, resta. Pero, ¿qué otra cosa suma al rubro préstamos? Que no son Los nuevos intereses préstamos. vengados. Los intereses. Vengados. Intereses devengados y no pagados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo intereses que quedaban fuera del periodo, ¿se acuerdan? Estos 1.115 eran intereses de noviembre, que se pagaban en diciembre, pero son intereses devengados en noviembre. Después teníamos el préstamo nuevo, tenía también intereses por los 45 días. Lo tengo que sumar. Son intereses devengados y no pagados. Y el interés de noviembre también quedaba fuera del periodo, porque se pagaba en octubre, septiembre más octubre, pero quedaba colgado para el pago noviembre. Pero hay un interés devengado en el periodo también. ¿Sí?
Bien, entonces, saldo inicial, bueno, la fórmula es la que acabamos de ver. Saldo inicial más nuevos préstamos, menos pago de capital de préstamo, más intereses devengados y no pagados. ¿Sí? Todo eso me da el saldo final. Entonces, saldo inicial, voy a la página de referencias, préstamos los 517.420. ¿Cuáles son los nuevos préstamos? De todo lo que vimos acá. El descubierto y El descubierto es un nuevo préstamo. Solamente Sí. tomamos en cuenta el descubierto acumulado al fin del periodo. ¿Sí? Porque acá, ¿qué hemos ido haciendo? Hemos ido pagando, hemos sacado más descubiertos, ¿sí? Según lo que pasaba con los superhábitos o con los déficits. Pero ¿qué descubierto me quedó cuando terminó el periodo? Y estos 31.859. Entonces, este es un nuevo préstamo. ¿Y qué otro nuevo préstamo teníamos? Estos 240.000. ¿Sí? Esto que cobrábamos acá, cobro de préstamo, 240.000. Obteníamos un nuevo préstamo. Entonces, eso también es un nuevo préstamo, hay que sumarlo. Incrementó los préstamos que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, nuevo préstamo. ¿Qué hice? Me fui a cualquier lado. Nuevo préstamo. Vámonos. Entonces voy a sumar el descubierto. 31.859. Y a esos 31.000 les voy a sumar el nuevo préstamo de 240.000 que tomé el 15 de octubre. 271.859. ¿Qué pago de capital hice durante el periodo? ¿Pagué algo los 240.000? Sí, pago de capital de préstamos, pago 51.800 en septiembre y 100.500 en noviembre. Bien, pero eso era del préstamo original. ¿Sí? Del préstamo nuevo no pagué nada todavía. Sí. ¿Sí? Entonces, tengo estos 51.800, tengo estos 100.500. ¿Sí? Son pagos de capital. O sea que restan, cuando yo fui calculando los intereses, acuérdense, les fui restando los pagos que hice. El primero resté los 51.000 y después resté los 100.500. O sea, me quedó menos préstamo, ¿sí? Al final del periodo, en noviembre. Bueno, eso es lo que tengo que restar ahora. Tengo que restar los 51.800 y los 100.500. ¿Y acá tengo que restar algo del descubierto? Sí, de los 136.000 que saqué, si en el saldo final en caja del descubierto es 31.800, se resta la resta del importe inicial sobre el saldo final del giro, ¿o no? No, porque vos fuiste haciendo, giré en descubierto. ¿Me sobró plata? Pagué, me quedó 22.000. Otra vez tuve déficit, 9.000, lo sumé a los 22.000. Y me quedó en definitiva como neto, tomado de préstamo o girado en descubierto, 31.000. ¿Sí? Entonces no fui... Bien. No fui Pero 2.115, profe, no son los intereses lo que hay que sumar. Capital, estos intereses. Estamos hablando de pago de capital de préstamos. Son estos dos que dijimos. Sí. Nada más. ¿Sí? Sí. Si acá les sobrara plata en vez o sea, acá les digo que tenían un descubierto de 31.000. ¿Qué hubiera pasado si acá en vez de tener un descubierto les hubiera sobrado plata? Ese sobrante sí lo destinaban a cancelar préstamo. Acá no, acá les dio descubierto. Bien. Y ese saldo negativo sí sería un saldo a sumarle sobre pago. Bien, perfecto. Claro, es un pago de préstamo, ese saldo negativo que te hubiera quedado ahí. Exacto. ¿Sí? Bien, entonces me vengo acá, pago de capital,
voy a sumar los 51.800 y los 100.500. Entonces pagué 152.300. Y ahora sí sumo los intereses de vengados y no pagados. Todos esos que quedaron fuera del periodo que vimos recién. 2.115 del descubierto, intereses del descubierto, los 10.223 del préstamo original, de vengados en noviembre y no pagados, y los 10.000... Uy. ¿Qué pasó? 41. Los 10.200 del préstamo nuevo y los 1.115. O sea, sumó los tres. ¿Sí? Préstamo original, interés del descubierto, interés del préstamo nuevo. Los tres no los pagué. Consulta. ¿Y lo de la factura de energía? Lo de la factura de energía lo voy a sumar en otras deudas. Ah, bien. Porque se lo debo, por ejemplo, a EDEMSA. ¿Sí? Sí, No es un préstamo. perfecto. Entonces, entre los 21.538 quedaron, entonces, a ver si está bien, los 1.115, los 10.000 y los 10.200. ¿Sí? Son los tres que tienen que quedar. Con lo cual, el saldo final va a ser saldo inicial, más los nuevos préstamos, menos los pagos de capital de préstamo, más los intereses de vengados y no pagados. Me va a quedar 658.518. Y lo coloco acá. $658.518. Bien. Remuneraciones y otros. Estos rubros que siguen, estos tres rubros que siguen del pasivo, son bastante similares lo que vamos a sumar y vamos a restar. Hay un poquito más de, o hay alguna diferencia en otras deudas, pero los conceptos son similares. ¿Sí? Remuneraciones y otro que tengo ahí, los sueldos. Sueldos, comisiones, cargas sociales, presentismo, antigüedad, o sea, todo lo que haya pagado relacionado con los sueldos. ¿Sí? Entonces, voy a partir del saldo inicial. Acá que voy a tener los conceptos de vengados y no pagados. Es decir, si yo tengo un sueldo de noviembre que voy a pagar en diciembre, al 30 de noviembre quedó como un pasivo, no lo pagué. ¿Sí? Entonces son conceptos de vengados y no pagados. Sueldo, antigüedad, cargas sociales, lo que sea. ¿Sí? Entonces si yo me voy acá arriba, ¿cuál va a ser, por ejemplo, en este caso? Van a ser estos 224.000. ¿Sí? ¿Qué representaban? Sueldos de noviembre, más antigüedad de noviembre, más cargas sociales de noviembre, que iba a pagar el 5 de diciembre, por ejemplo. ¿Sí? Al 30 de noviembre es un pasivo. Lo sumo. ¿Sí? ¿Y qué tengo acá? Tengo que todo esto lo voy a pagar al mes siguiente, entonces todos los conceptos de meses anteriores y que se paguen en el periodo empezaron como un pasivo, porque yo los debía, pero como los pago, los tengo que restar. ¿Sí? Profe, Sí. consulta. Básicamente, el estado de situación patrimonial proyectado, en general, hay que restarle, digamos, Todo lo que se convierte en pasivo, lo que es devengado y no cobrado dentro no del pagado, periodo, y claro, y se le resta todo lo que no corresponde dentro del periodo y está devengado, pero que no corresponde dentro del periodo. Eso se le está resta. devengado en meses anteriores Sí, y se paga en el periodo. paga dentro del periodo, eso hay que restarlo. Hay que Básicamente es restarlo eso. porque empezó como un pasivo, porque estaba devengado en meses anteriores y no pagado. Como Sí. lo pagás en el periodo, lo restás. Hay que sacarlo del pasivo, sale del pasivo. ¿Sí? Perfecto. Y Sí, todo porque así, digamos. En estos tres rubros que la siguen, metodología, es sí, similar al razonamiento. claro, está bien, pues estaba viendo que la metodología en general es eso, es restarle. Bien, perfecto. Bien. Entonces, conceptos de vengado y no pagado los voy a sumar. Los conceptos
Cuando digo conceptos, se refiere a los conceptos que tienen que ver con el rubro, ¿no? Conceptos anteriores, pagados en el periodo. Y con eso voy a llegar al saldo final. Entonces, saldo inicial, vengo a la hoja anterior y copio los 346,910. Los conceptos que quedan devengados y no pagados son los del último mes, en este caso. Entonces me vengo acá. Acá, de todas maneras, por ahí les conviene volver a leer las referencias cuando están haciendo eso, pues se les puede escapar algo. ¿Sí? Entonces, acá sabemos que no quedó nada más que los conceptos del mes de noviembre que no se pagaron y se pagan el 5 de diciembre. ¿Sí? Entonces eso se suma. Son esos tres conceptos. 144, 15 y 64. Y de los meses anteriores ahí sí van a tener que leerlo, porque podemos tener varias cosas. Por un lado tenemos estos 207.000, que son los del mes de agosto. Estos 36.000, que son cargas sociales atrasadas del 2020. Era un pasivo y lo pagué, chao, desapareció. Y estos 58.000, que eran las cargas sociales de julio, también de meses anteriores. Como era un pasivo y ahora lo estoy pagando, ¿sí? Lo resto. Entonces sumo esos tres conceptos, como devengado en periodos anteriores, agosto, julio y 2020, ¿sí? Y pagados en el periodo. Entonces sumo esos tres. 302.800. Con lo cual voy a tener un saldo final de saldo inicial más lo que quedé debiendo menos lo que estaba debiéndose y lo pagué. 268.197. Y lo coloco acá. Bien. Deudas fiscales, utilizo el mismo razonamiento. Impuestos sería devengado y no pagado, se suman. Impuestos anteriores que se pagan en el periodo, se restan. ¿Sí? De la misma manera. ¿Qué impuestos tengo en el ejercicio? Ganancias, IVA, ingresos brutos. Esos son los tres impuestos que tengo. ¿Sí? Entonces, voy a partir del saldo inicial. Acá voy a poner lo mismo. Concepto, en vez de concepto voy a poner impuestos devengados y no pagados. Y acá voy a poner impuestos meses anteriores pagados en el periodo. Saldo final. Entonces, ganancias, IVA e ingresos brutos. Primero partimos del saldo inicial. Saldo inicial, me voy a referencias. Saldo inicial de deudas fiscales, 166.400. 166.400. ¿Cuáles son los impuestos? Por ejemplo, ¿cuál es el IVA devengado y no pagado? Me voy al presupuesto de caja. ¿Cuál es el IVA devengado y no pagado? ¿Cómo se paga el IVA? A mes vencido. El de 211.000. entonces. Pago de Claro. IVA de Voy a 117. sumar los 111.000. Ingresos brutos, ¿cuál era? También es a mes vencido. Los 38.000. Y se le ¿Sí? restan los otros. Se suman los dos, porque son cosas que quedamos debiendo. Son de Ujú. noviembre y los quedamos debiendo al final del periodo. ¿Y de ganancia tenemos algo de vengado y no pagado? Y no tiene. No, pero ¿Y esto que está acá? Puesto a las ganancias, Ah. claro. En el Ah. presupuesto económico
yo calculé el impuesto a las ganancias que se iba a generar con las ventas, costos y gastos del periodo que estoy presupuestando. Me va a dar un impuesto a pagar también. Entonces, está devengado, porque está dentro del periodo, septiembre, octubre, noviembre, No está pagado. pagado, obviamente, porque es un presupuesto. Entonces, ¿qué voy a sumar acá en definitiva? Impuestos devengados y no pagados. Ingresos brutos de noviembre, que se pagan en diciembre, más IVA de noviembre, que se paga en diciembre, más ganancias. 135.230. Del presupuesto económico siempre. 285.222. Voy a impuestos de meses anteriores pagados en el periodo. ¿Qué voy a tener acá? Y ingresos brutos. IVA, ganancia, IVA, ingresos brutos. Vamos Bueno, acá. los Tengo 86.780 más los 18.200. 87.80 de IVA. Más 18.200. ese solito. ¿O pagaste todo que era viejo? Ese solo, porque lo otro es pago de bienes de capital. No, pero el plan de pago incluye todo lo anterior. Claro. Serían los tres. El plan de pago de AFIP es todo viejo. Pago. ¿Sí? No, el plan de Claro. pago no está, claro. Las cuotas que estás pagando en el periodo las tenés que restar todas, porque no es más pasivo, porque la pagaste. ¿Sí? Claro. Entonces, se suman estos 18.000, más estos 18.000, más estos 18.000, los tres. Las tres cuotas que se pagan en el periodo. ¿Sí? Eso en cuanto al IVA. Ingresos brutos que tengo. También era mes vencido, ingresos brutos, profe. ¿Sí? El de septiembre nada más entonces. Solo el de septiembre. 35.20 porque sería el ingreso bruto de agosto. ¿Sí? Porque lo calculé sobre las ventas de agosto. ¿Y este pago de ganancia? También. ¿Sí? ¿Dónde lo puse ese pago de ganancia? Ese pago anticipado. Lo puse en el activo. En el activo, en otros créditos. En otros créditos. Sí. Claro. ¿Sí? Porque es un pago anticipado. Nada que ver a lo que estamos haciendo acá, que son pagos de los periodos que se están devengando y algunos no se están pagando y otros vienen devengados a meses anteriores. El impuesto a la ganancia, el pago de anticipo de impuesto a ganancia no está devengado, es un anticipo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegamos. Ingresos brutos de agosto, que se pagan en septiembre, IVA de agosto, que se paga en septiembre, y el plan de pagos, todas las cuotas que haya de planes de pago. ¿Sí? Con lo cual, el saldo final va a ser saldo inicial, más impuestos devengados y no pagados, menos impuestos de meses anteriores, devengados en meses anteriores y pagados en el periodo. 274.022. $274.022. Bien, entonces ya tengo las deudas impositivas o deudas fiscales. Bien. Voy entonces a otras deudas. Acá pasa igual que en otros créditos. Puedo tener los conceptos normales como tema de gastos, ¿sí? Pero puedo tener otros conceptos distintos dentro de otras deudas. Por ejemplo, dividendos a pagar, honorarios a pagar, gratificaciones al personal a pagar, ¿sí? Acreedores varios. O sea, puedo tener otros conceptos distintos a lo que vimos anteriormente. Aunque voy a tener gastos de vengado y no pagado,
y también voy a tener gastos de meses anteriores que se pagan en el periodo, que los voy a restar. Igual que acá, ¿sí? Pero se le van a sumar o se le pueden sumar algunos conceptos. La fórmula sería, o sea, las cuentas sería acreedores varios, gastos a pagar, honorarios a pagar, dividendos a pagar, alguna de las cuentas, ¿sí? Bien. ¿Qué voy a tomar en cuenta acá de los gastos? ¿Se acuerdan cómo se pagaban los gastos? Si eran comerciales o administrativos. No, ¿cómo se pagaban? No se acuerdan. ¿A mes No, vencido? No. No, acá en la preferencia. Referencia F. Se pagan 75% al contado, ¿sí? Ay, El ajá. resto, o sea, el 25% a los 30 días. Después te dice que en el mes de octubre pagas el 20% de los gastos pendientes de pago de julio, o sea que son gastos viejos, anteriores. Y tenés la refinanciación de la factura de luz con los intereses que recién me habían preguntado. ¿Sí? O sea que esos intereses, los que se 404. devengan y no se pagan, se van a tomar en cuenta acá. ¿Sí? Sí. Bien. Pero por otro lado también tenemos, cuando compramos el bien de uso, ¿sí? Pagamos una parte al contado, otra a los 30 días y el resto a los 90 y 120 días. Con lo cual, había cosas que van a quedar pendientes de pago para fuera del periodo, ¿sí? Y eso van a ser acreedores varios, ¿sí? Entonces eso también se va a sumar al rubro. O sea, todos aquellos acreedores varios que queden pendientes de pago por compra de bienes de uso o de bienes intangibles, ¿sí? En este caso de bienes de uso. Bien. Entonces, voy a tener por un lado gastos devengados y no pagados, igual que acá, impuestos devengados y no pagados, gastos devengados y no pagados, ¿sí? Se suman, porque es un pasivo. Acreedores varios, ¿sí? Por lo de bienes de uso que dijimos, también se suma, porque son los que quedan pendientes de pago, o sea, es un pasivo. ¿Y acá qué voy a hacer? Voy a restar los gastos de meses anteriores pagados en el periodo. Y voy a llegar al saldo final. Acá porque no me quedó ningún dividendo impago, ¿sí? Porque el dividendo, la última cuota del dividendo fue la que pagué acá, estos 25.360. Si me hubiera quedado una cuota que se pagaba, por ejemplo, en enero, esos 25.360 que me hubieran quedado fuera del periodo serían un pasivo. ¿Sí? Acá no, porque se pagan todos. Algunos en periodos anteriores y otros dentro del periodo. ¿Sí? Pero no me queda ningún dividendo como dividendos a pagar, como un pasivo. En este caso. Si no, acá lo tendría que sumar. ¿Sí? Entonces, saldo inicial. Me vengo acá. Otras deudas. 157.720. Saldo inicial. Gastos devengados y no pagados. Acá que voy a sumar. Me vengo al presupuesto de caja y veo que tengo este pago a 30 días, el 25% son estos 24.138. Es una deuda que me quedó. Lo sumo. La factura que refinancié, hay dos cuotas que no pago en el periodo. O sea, una que tiene intereses,
la otra también tiene intereses, pero son intereses que se devengan fuera del periodo. Estos 408 pesos, ¿se acuerdan? Eran intereses de noviembre. Estos 204 son intereses de diciembre, o sea que no son intereses del periodo. Entonces tengo que sumar como deuda estos 5.508, la cuota de 5.100 más el interés de 408, más los 5.100 de la cuota, de la segunda cuota. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Hasta a mí me quedó dudas, por eso pregunto. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos en definitiva estos 24.138, que es el 25% de 96.550, que son los gastos de noviembre. Y tenía de la factura que refinancié, de los 15.300, pagué una en noviembre, esa no pasa nada, la pagué. Y me quedaron fuera del periodo 5.100 y 5.100, o sea, 10.200. Pero a estos 5.100 les sumé los intereses porque son intereses de noviembre, devengados y no pagados. Estos no, son intereses de diciembre. ¿Sí? O sea, fuera del periodo. ¿Qué quiere decir? Que si a mí se me ocurre pagar estos 5.100 en diciembre, al principio de diciembre, con esta cuota, los intereses estos no los voy a pagar. ¿Sí? Entonces por eso no lo tomo en cuenta ahora. Entonces sumé estos tres. 34.746. 34.746. Vamos a acreedores varios por la compra de bienes de uso. Entonces me vengo al presupuesto de caja y por eso fuimos poniendo todo fuera del periodo, ¿sí? Para que después se nos haga más fácil para armar el estado de situación. ¿Qué quedó pendiente de pago de los 756.000 que compramos? Estos que están fuera del periodo, que se pagan a 90 y a 120 días o algo así. ¿Sí? Entonces, los sumo. Estos dos son los pagos que se hicieron en el periodo. 351.000. ¿Y qué tengo de meses anteriores? Tengo el 25% de agosto. Gastos. Estos son los gastos de septiembre. 75%. No hago nada. Pero este 25% son gastos de agosto. Lo resto. ¿Qué más voy a restar? Los pagos atrasados. Estos 21.640. Que eran gastos de julio, digamos. Entonces lo resto. 46.540. Con lo cual, si no me falla, creo que está bien. Vamos a sacar el saldo final. La fórmula, que no la puse, muy bien, sería saldo inicial más gastos devengados y no pagados, más acreedores varios, menos gastos meses anteriores pagados en el periodo. $157 más 34 más 351 menos 46.540. Y llevo estos 496.000 acá. Ya puedo totalizar el pasivo, ya tengo los 5 rubros del pasivo. Sumo. 2.093.804 el total del pasivo. Me queda capital y resultados acumulados. En el capital parto del saldo inicial. ¿Cómo se aumenta el capital? Con aportes. Con nuevos aportes, exacto. Nuevos aportes se suman. ¿Y cómo se resta? Por retiro de un socio, por ejemplo.
o recompra de acciones. ¿Serían esos los dividendos ahí? No, los dividendos van a estar en resultados acumulados. Bien, Esto es si un perfecto. socio se retira de la empresa, le pagamos sus acciones, por ejemplo, o en el caso de que fuera una empresa que cotiza en bolsa, le recompramos las acciones y las sacamos de circulación. Eso resta del capital. Bien, perfecto. Y me queda el saldo final. Entonces, saldo inicial, lo saco del balance inicial. 400.000. Nuevos aportes. Si tuviera nuevos aportes, hubiera ingresado como ingresos en el presupuesto de caja. 0. Retiro de socios no hay, 0. Con lo cual, el saldo final va a ser saldo inicial, más nuevos aportes, menos retiro de socios. 400.000. Acá está. Bueno, volvemos a entrar para hacer el último rubro y antes de entrar les paso al grupo el práctico nuevo, ¿saben? Bueno, Bueno, se está por cortar. Quedaría resultados acumulados nada más. Bueno, saldo inicial. ¿Cómo saco el rubro resultados acumulados? Resultado neto. ¿Sí? Resultado Menos neto, dividendo. resultado del ejercicio, Menos los dividendos. menos el pago de dividendos del periodo sería, en este caso. Llego al saldo final. Entonces, sí, en realidad son todos los pagos de dividendos, salvo los anteriores, porque los anteriores ya los resté. ¿Sí? Ya están restados del saldo final que tomé cuando comenzó el periodo. Entonces, saldo inicial, me voy a las referencias. 1.382.840. Bueno, la fórmula esta que está acá. Bueno, estas son las cuentas que puede tener, que ya las saben. Resultado de ejercicio, que es el resultado neto. ¿De dónde lo sacamos? Del estado de resultado anterior, o sea, inicial. Del presupuesto económico. Claro, el presupuesto económico. ¿Sí? Resultado neto, 315.537. Ujú. ¿Sí? Y el pago de dividendos. Me vengo al presupuesto de caja y veo qué pago de dividendos he hecho. ¿Dónde está? Acá. Eso es lo Ahí que yo está, les pago. decía. Si hay pagos anteriores, como en este caso, ya están dados de baja en el rubro. Sí. Pero si tengo pagos dentro del periodo o posteriores, les tengo que dar de baja. ¿Sí? Los tengo que restar. En este caso me queda nada más que este. Pero si Bien. tuviera otro, lo mandaría, poner que quede acá fuera del periodo, se restaría de resultados acumulados y se sumaría como un pasivo en dividendos a pagar. En otras deudas, como vimos recién. Pero acá lo único que hacemos es restar esos 25.360 que se pagaron durante el periodo. Y llego al saldo final. Saldo inicial, más el resultado, menos el dividendo. 1.673.000, lo transcribo acá. Y acá imploro, hago una oración, qué sé yo, y sumo pasivo más patrimonio neto. Y me tiene que dar igual que el activo. sí. Da igual. Qué emoción. Profe, Sí. ¿qué Ahí nos damos cuenta que está todo bien hecho. Exacto. ¿Qué conclusión podemos sacar respecto de esto? Digamos que este es el presupuesto con el que vamos a contar en este trimestre. Ese está bien. Sí, en el trimestre. Bien. Básicamente vos vas a sacar, ¿qué conclusión puedes sacar? Decir, bueno, a ver, según lo económico, ganamos plata.
315.000. Ahí podría sacar ratios para sacar más conclusiones, si querés. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la conclusión que yo sacaría más fulminante? O sea, más fulminante, más directa. Decir, bueno, económicamente, ¿cómo nos fue? Y ganamos plata. Financieramente, estamos descubiertos. O sea, que no siempre coincide lo económico con lo financiero. Sí, y que tampoco, digamos, es terrible, porque el descubierto No. es de 31 pesos, o sea, la comparación de Está la bien, pero ganancia. acá te podría haber dado mucho más. Ponele que vos en vez de comprar un rodado de 756.000 y dejar un pago pendiente fuera del periodo, lo hubieras pagado, esto lo hubieras pagado acá, Sí, adentro. Tuviera un chao. descubierto mucho más grande. Y Y esto ahí, no, no me impacta en el resultado neto, claro, la compra de bienes de uso. claro, ¿Sí? sí. Entonces, hay una disociación, puede ser que haya, puede ser que no, entre lo económico y lo financiero. En lo económico, como en este caso, nos fue bien, en lo financiero tenemos un descubierto. O sea que no nos fue tan bien. Como va a decir, Está bien. no es tan grande, qué sé yo, pero es un Sí. descubierto. Sí, pues, ¿Sí? y sacamos esos 350 afuera del periodo, porque si no estaríamos al horno. Claro. Pero igual, tenés un descubierto de 31.000, siendo que vos compraste bienes de uso por 400.000, pagaste bienes de uso por 400.000. Y así todo apenas están descubiertos en 31. Está bien. Por eso de lo económico te fue bien. Bien. Pero básicamente esa es la conclusión que puedes sacar. ¿Qué pasó? Bueno. La comparación que puedo hacer entre lo económico y lo financiero. Y después, bueno, si está excedido, como en este caso, ¿qué pasa si está excedido? ¿Y qué pasa con el resultado neto? Y puedes sacar ratios o lo que sea, incluso con el estado proyectado también. ¿Sí? Bien. Ahora, en el parcial, cuando no nos dé el activo total con el... bueno, espero que sí, que nos dé a todos igual, pero Tirás todo. que agarre una crisis financiera. Una crisis de nervios. Correcto. Claro, porque tienes que volver al principio y no te da el tiempo, o sea, es No, por terrible. Una de ahí tus crisis, Leo, olvídate. va a Yo haber, puteé a todo el por eso, mundo, acá va a haber varios rubros que van a estar resueltos. Entonces yo tengo dos opciones. Sí. Que últimamente he optado por la segunda opción. La primera Ujú. opción es poner los resultados, o sea, los saldos de los que no tienen que calcular. Cosa que ustedes calculen los que tienen que calcular y puedan ver si Sí. les dio igual o no. ¿Sí? Sí. Esa es la primera opción. Entonces ahí, si no les cuadra, se va a armar un desplume y van a empezar, qué sé yo. Y generalmente, ¿qué pasa? Que empiezan a corregir cosas que estaban bien para que les cuadre y en vez de No, nunca tener 2 llega. errores, tienen 5 errores. O sea, acá se toma en cuenta el procedimiento. Entonces, si vos te Sí. equivocaste al principio y eso te impactó en el presupuesto económico o en el estado de situación patrimonial, es un solo error al principio. Después, si vos hiciste las fórmulas bien, si seguiste el procedimiento bien, no tenés más errores. Tenés ese error inicial. Sí, Y sí. puede ser que no te cuadre y que tengas un solo error y que te saques un 9, poner. Claro, porque ¿Sí? uno si tiene que hacer este trabajo para una empresa, o sea, si a vos no te da, tenés todo el tiempo del mundo como para sentar cabeza y decir, bueno, a ver, vamos de vuelta, paso a paso. Todo A el ver, tiempo del veamos mundo cómo no, queda pero todo. tenés tiempo. Sí. Claro, tenés tiempo. En un parcial llegaste ahí y no te dio igual y te agarras una crisis. Bueno, Claro. segunda opción, que es la que estoy usando últimamente, digo, bueno, a ver, tienen que calcular el rubro, supónganse acá, cuentas por cobrar, bienes de cambio, bienes de uso, otras deudas y préstamos. 5 rubros, o 6. ¿Sí? Y los otros, Sí. de los otros 6, 7, no les doy el saldo. Entonces ustedes no sacan los rubros que tienen que sacar y no saben si les cuadró, si no les cuadró, pero se quedan tranquilos. Nos Son las quedamos dos. con la incertidumbre. Está bien, bueno. Pero de la otra manera, ¿qué pasaba? Sí. Llegaban todo al final. A lo mejor de 20 le cuadraba a 1. Y a veces a ninguno. ¿Sí? Porque no es fácil. Sí, por eso, muchas cositas, muchos conceptos que hay que tener en cuenta y Claro. en situación de parcial que uno tranquilo las tiene. Por eso, en este pero a la vez- parcial es todo el procedimiento. O sea, yo tomo en cuenta todo el procedimiento. Por lo cual me cuesta un montón corregir. Pero tomo en cuenta todo el procedimiento porque sé que si está mal al principio, chao, está mal todo.
y no les va a cuadrar y nada. ¿Sí? Entonces, tomo en cuenta los errores. Si los errores de concepto fueron 3, le resto, qué sé yo, 3 errores. 6 puntos Sí. de cada error, ponele. Sí. O sea, sacan 82 puntos, un 8. Y así. Bien, ¿Sí? profe. Bien. En el Profe. segundo parcial, que es más mecánico, no hay procedimiento que valga. Pero, ¿está bien o...? Porque es Está mal. mecánico. ¿Sí? Pero en este sí. En este hay 10.000 vericuetos. Bien, Entonces, profe. toma en cuenta el procedimiento. Está bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Sí, Sí. me podría mostrar la fórmula de préstamo bancario que se me borró todo y perdí la fórmula. Saldo inicial, nuevos préstamos, menos pago de capital de préstamos, más intereses de vengado y no pagado. Listo, perfecto. Bueno. ¿Algo más? Listo, profe, Bueno, gracias. ahí Después les nos dejé pasa en el grupo, les dejé otro práctico, hagan lo Bien. que, o sea, traten de practicar, traten de hacerlo. De todas maneras, las partes más difíciles las vamos a ver en conjunto el martes. ¿Sí? O sea, Bien. vamos a rever todo, si no terminaron, vamos a hacer lo que no terminaron. O sea. Pero Bueno. traten de traer cosas ya terminadas y vistas, así, bueno, van avanzando. Bien, profe, gracias. Bueno, profe, Bien, buen fin de. profe. Bueno, igualmente, Gracias. buen fin de. Chao, Chao, profe, buen fin de. chao, hasta luego. Chao, profe. Sí, el No, profe, no. práctico, no les dije, el práctico resuelto ya también se lo subo enseguida. Este práctico. Buenísimo. Genial. Gracias, profe. Nos vemos. Ok.